El salón se iluminó, el sonido de la música llenó cada rincón de la fiesta, risas y conversaciones se mezclaron creando un ambiente de celebración. Las copas tintinearon, se hicieron brindis, los compañeros de trabajo ensalzaron los logros del año y todo pareció seguir un flujo natural, pero para mí ese momento tuvo un peso insoportable. Mis ojos estaban fijos en la escena frente a mí, mi esposa dando vueltas en medio de la habitación, envuelta en los brazos de mi jefe. Sus manos sujetaron su cintura con confianza, sus ojos se fijaron en los de ella con una intensidad que ya decía mucho, y la sonrisa en su rostro reveló que esto no era solo un baile. Era territorio invadido. Fue una falta de respeto mostrarse delante de todos. Podría haberme tragado mi indignación, ignorar esa cercanía exagerada, convencerme de que era solo un momento de relajación. Pero lo sabía. Siempre lo supe. Pequeños detalles, gestos sutiles, miradas desviadas, excusas que no cuadraban. Y ahora, allí, ante mis ojos, su máscara cayó, y ya no estaba dispuesto a ser el hombre ingenuo que aceptaba migajas de respeto. El camarero pasó a mi lado y me ofreció otro trago de whisky, pero me negué. Mi sangre ya ardía lo suficiente. Caminé hasta el centro de la habitación, sintiendo que los ojos me seguían. En el instante en que mi voz atravesó la música, todo el grupo se congeló. Felicitaciones a ambos, dijo, y un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Los ojos de mi esposa se abrieron con sorpresa y el jefe tuvo la audacia de intentar mantener una sonrisa. Pero esta noche es una noche especial. Quiero compartir algo con ustedes, continué, y todos esperaron, conteniendo la respiración. Quiero anunciar mi divorcio, aquí y ahora. Mi esposa y mi querido jefe son oficialmente libres de estar juntos sin tener que ocultar nada. El impacto de las palabras resonó en el ambiente. Algunos murmuraban, otros miraban incrédulos y mi esposa se tapó la boca, como si recién en ese momento se diera cuenta de la magnitud de lo que había hecho. El jefe, por su parte, permaneció inmóvil y su arrogancia fue desapareciendo poco a poco. Ninguno de ellos tuvo una respuesta rápida. Ninguno de ellos estaba preparado para ser desenmascarado en público. Ella se acercó, tratando de tomar mi brazo. «No hagas esto, aquí no», susurró, pero ya no había lugar para retirarse. «Este es el lugar perfecto», respondí con voz firme, sin lugar a apelaciones emocionales. No tuviste vergüenza de traicionar, así que, ¿por qué debería tener yo vergüenza de exponerlo? El jefe intentó intervenir, manteniendo el tono tranquilo, forzando un control que ya no poseía. Creo que lo estás tomando todo mal, hombre. Esto no es lo que parece. Me reí, una risa seca y sin humor. ¿No es así? Entonces dime, ¿qué es? Ilumina mi ignorancia. Él guardó silencio. Mi esposa intentó justificarlo. Era solo un baile. ¿Un baile? Repetí, dejando que la palabra quedara flotando en el aire. ¿Qué pasa con todos los mensajes eliminados? ¿Los horarios que no coincidían? ¿Las excusas poco convincentes? Con cada frase, vi que el color desaparecía de su rostro. ¿Cuántos bailes hubo antes de este? Su silencio fue la respuesta. La tensión en la sala era palpable. Algunos invitados apartaron la mirada, avergonzados de presenciar lo que se suponía era una conversación privada. Otros, sin embargo, miraban con interés, como si estuvieran ante un espectáculo impredecible. Y eso es exactamente lo que fue. Pero a diferencia de un espectáculo ensayado, aquí las máscaras se caían en tiempo real. La humillación de mi esposa fue evidente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de desesperación por haber sido expuesta. El jefe, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó alejarse, pero la atención de la sala seguía centrada en él. No hubo escapatoria fácil para ninguno de los dos. Y fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Desde el otro lado de la habitación, comenzaron a alzarse voces. Murmullos de confirmación. Salieron a la luz pequeños detalles que hasta entonces habían sido ignorados. Los vi salir juntos del estacionamiento varias veces, susurró un colega a otro. Siempre regresaban del almuerzo con minutos de diferencia, añadió un tercero.
La verdad, la que había estado enterrada durante tanto tiempo bajo sonrisas falsas y excusas ensayadas, ahora emergía implacable. El jefe, que antes era visto como un hombre respetuoso y autoritario, empezó a perder credibilidad entre sus propios empleados. Mi divorcio ya no fue solo un escándalo personal, sino un acontecimiento que sacudió las estructuras de aquella empresa. El jefe, que tanto se jactaba de su poder e influencia, ahora estaba bajo la mirada crítica de todos los que antes lo admiraban. La esposa infiel ya no encontró refugio en el silencio. Su voz temblaba cuando finalmente logró tartamudear: «Por favor, hablemos lejos de aquí». Pero no había nada más que decir. La verdad ya estaba frente a todos. La fiesta había parado. El impacto de esa revelación adquirió proporciones que ni siquiera yo había previsto. Sin embargo, mientras la vergüenza los consumía, una duda flotaba en el aire. ¿Qué pasaría después? Después de todo, la traición ya estaba abierta, pero las consecuencias, estas apenas estaban comenzando. Bienvenido al canal. Aquí, la traición no está romantizado, no está justificado y nunca será apoyado. Todas las historias que escuchas son ficticias, pero encierran una verdad indiscutible: la traición destruye vidas. Cada elección tiene sus consecuencias y en este canal verás cómo el precio de la deslealtad siempre llega, y de maneras que nadie espera. Prepárate, porque la historia viene después. Te sorprenderá. Escuche atentamente, y nunca olvide, el respeto y la lealtad no son opcionales. La boda de Daniel y Clara siempre fue visto como sólido. Desde el día en que se conocieron, hubo algo en ellos que hizo que todos los que los rodeaban creyeran que estaban destinados el uno para el otro. Era encantadora, con una dulzura natural que hacía que cualquiera quisiera estar cerca de ella. Era carismático, un hombre que irradiaba confianza y determinación. Eran el tipo de pareja que parecía sacada de una película romántica, equilibrando sus diferencias y encontrando armonía en los desafíos de la vida. Pasaron los años y juntos construyeron un hogar acogedor. Cada rincón de esa casa llevaba un pedazo de su historia, desde los marcos de los cuadros esparcidos por la sala hasta la mesa de la cocina, donde compartían sus conversaciones sobre su vida diaria. El tiempo trajo estabilidad, pero también una rutina predecible. Clara todavía le preparaba café todas las mañanas a Daniel, y él, a su vez, nunca salía de casa sin darle un beso. Los gestos eran los mismos que años atrás, pero algo en ellos parecía diferente, aunque sutilmente. Daniel trabajaba en una gran empresa del sector financiero, un ambiente competitivo y lleno de presiones. Su esfuerzo constante le valió el respeto y un puesto destacado dentro de la empresa. Como alto directivo, se vio rodeado de interminables reuniones, viajes de negocios y un montón de responsabilidades que, con el tiempo, empezaron a pasarle factura. Clara, por otro lado, trabajaba como diseñadora gráfica independiente, trabajando desde casa y manejando su propio horario. Siempre fue una mujer independiente, pero había momentos en los que se le escapaba algo que ni siquiera ella podía explicar. Las diferencias en su rutina comenzaron a hacerse más evidentes. Mientras Daniel regresaba a casa exhausto, con solo ganas de un momento de descanso, Clara anhelaba largas conversaciones, atención. Siempre estaba físicamente presente, pero su mente a menudo permanecía atrapada en problemas laborales. Intentó ignorar esa incómoda sensación de que, poco a poco, se iban alejando. Recordó los tiempos en que las noches estaban llenas de cenas espontáneas y paseos sin rumbo, y se preguntó cuándo esas cosas se volvieron raras. La empresa donde trabajaba Daniel era conocida por su entorno dinámico, pero también por su cultura de valorar las conexiones interpersonales. Y nadie sabía cómo usarlo mejor que Leonardo, director general de la empresa. Un hombre imponente, carismático y persuasivo, que dominaba con su presencia cualquier ambiente. Sabía cómo motivar a su equipo, pero también sabía cómo usar su poder de manera sutil para lograr lo que quería. Contaba con el respeto de sus empleados, pero también con cierto miedo, porque detrás de esa sonrisa calculada, había una frialdad difícil de ignorar. Leonardo y Daniel siempre han mantenido una relación profesional equilibrada. El jefe reconocía el valor de Daniel en la empresa y lo veía como un empleado prometedor, pero al mismo tiempo vigilaba de cerca a todos los que destacaban demasiado. Era un juego de egos y control, donde nadie podía crecer demasiado sin que él estuviera a cargo.
En los últimos meses, Leonardo comenzó a mostrar un especial interés en establecer un vínculo más estrecho con Daniel, algo que le hizo cuestionarse las verdaderas intenciones detrás de este acercamiento. Los eventos corporativos eran una parte esencial de la cultura de la empresa y Leonardo se aseguró de que todos participaran. Creía que estas reuniones iban más allá del simple networking, eran momentos de observación, donde veía a las personas tal como eran realmente. La fiesta de fin de año se organizó a lo grande, en un salón de lujo, con música en vivo, bebidas sofisticadas y un ambiente que resumaba estatus. Para Clara estas ocasiones no eran tan frecuentes, pero siempre que acompañaba a Daniel intentaba aprovechar el momento. Esa noche, Clara eligió un vestido elegante, en un tono suave que resaltaba su belleza natural. Daniel al ver la lista sonrió, pero algo en sus ojos transmitía cansancio. No porque no la admirara, sino porque su mente todavía estaba parcialmente atrapada en los desafíos del trabajo. Te tomó la mano con firmeza, como siempre lo había hecho, y juntos se dirigieron a la fiesta. Cuando llegaron, fueron recibidos con cordiales saludos, los compañeros de trabajo de Daniel elogiaron su carrera y brindaron por el éxito de la empresa. La habitación se llenó de voces y risas, y Clara intentó sentirse parte de ese universo al que pertenecía solo por asociación. Mientras Daniel conversaba con algunos ejecutivos, se acercó Leonardo, con su característica sonrisa y mirada penetrante. Saludó a Clara con cortesía, pero con un interés discreto, esa clase de atención que no era invasiva pero sí llamativa. Finalmente conozco a la mujer detrás del gran Daniel, dijo Leonardo, y Clara sonrió cortésmente. Habla muy bien de usted, añadió, mientras hacía un brindis. La conversación fue breve, pero llena de matices. Daniel, atento, notó la manera estudiada de Leonardo al interactuar con Clara, pero rápidamente descartó el pensamiento. Leonardo era así con todos. Un maestro en crear conexiones. La fiesta siguió su curso, entre brindis y discursos motivacionales, y Clara, en cierto momento, se dio cuenta de que Daniel estaba atrapado en otra conversación de negocios. Se sentía un poco fuera de lugar, pero no se dejó sacudir. Caminó por la sala, intercambió algunas palabras con las esposas de otros empleados, observó la pista de baile donde algunas parejas daban sus primeros pasos de la noche. Fue entonces cuando sintió una mano firme tocar su brazo. Al darse la vuelta, se encontró nuevamente con Leonardo, ahora sin la formalidad de antes. Estaba sonriendo, sosteniendo un vaso de whisky. Espero que te estés divirtiendo, dijo, su atractiva voz se elevó por encima de la música. Clara asintió, manteniendo la compostura. Es una fiesta preciosa, respondió cortésmente. Entonces Leonardo se acercó a ella, como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Me concederías este baile? Clara vaciló. Su mirada recorrió la habitación, buscando a Daniel, pero estaba lejos, en medio de una acalorada conversación. No quería parecer grosera, pero tampoco quería llamar la atención. Solo un baile, insistió Leonardo, con un encanto que parecía ensayado. Por un momento, Clara sintió un extraño calor en el pecho, una mezcla de malestar y curiosidad. Lo que pasó después fue un momento congelado en el tiempo. La música llenó el ambiente, las miradas se mezclaron, y en el centro de la sala, Clara y Leonardo giraban, como si el universo se hubiera detenido a mirarlos. El contacto firme en su cintura, la mirada intensa que la desafiaba, todo allí parecía cargado de una tensión que no podía explicar. Daniel, levantando la vista de su conversación, observó la escena. El cuerpo de Clara junto al de Leonardo, la cercanía que iba más allá de la simple cordialidad. Por un instante, el mundo que lo rodeaba se disolvió. El calor subió a su rostro, sus músculos se tensaron y una sensación aguda recorrió su pecho. Nunca fue un hombre impulsivo, nunca le gustó actuar de improviso. Pero esa noche, algo dentro de él se rompió. Y allí, en esa fiesta donde todos celebraban, Daniel tomó la decisión que cambiaría todo. Esa noche quedó marcada en Daniel como una cicatriz que no desaparecería pronto. La imagen de Clara y Leonardo bailando juntos se repitió en su mente como una película en bucle, cada detalle revivido con cruel precisión. Su toque en su cintura, la cercanía de sus cuerpos, las miradas intercambiadas. Intentó sacudirse el malestar, intentó convencerse de que estaba exagerando, de que era solo un baile, pero algo dentro de él sabía que había más.
Era un sentimiento, una intuición, una advertencia silenciosa que se negaba a ser ignorada. Los días siguientes estuvieron llenos de un extraño silencio. Clara no mencionó el baile y Daniel tampoco sacó a relucir el tema. Pero la tensión estaba ahí, invisible, flotando entre ellos como una sombra. Observó los movimientos de su esposa más de cerca, notando los pequeños cambios. Su teléfono móvil, que antes había dejado descuidadamente sobre la mesa, ahora parecía estar siempre a su alcance. Los mensajes que antes eran respondidos sin prisas ahora recibieron atención inmediata. A veces notaba un brillo diferente en sus ojos, algo que no podía nombrar, pero que hacía que su pecho se sintiera incómodo. Daniel comenzó a poner a prueba su propia cordura. Pasaba más tiempo en casa, salía más temprano del trabajo, aparecía inesperadamente en momentos inusuales. Yo miré. Pero nada parecía obvio. Clara siguió siendo la misma mujer atenta, cariñosa, dedicada a su trabajo y a los pequeños detalles del hogar. Y, sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo se le escapaba de los ojos. Como una figura que desaparece en el momento en que giras para mirar. El tiempo siguió su curso, pero la inquietud de Daniel no hizo más que crecer. Intentó actuar con naturalidad, pero su mente estaba alerta. El olor diferente en su auto, el perfume que no era el mismo de siempre. La justificación de una reunión extra, un compromiso inesperado, la necesidad de salir temprano o regresar más tarde. Pequeñas grietas iban apareciendo en la imagen perfecta a la que intentaba aferrarse con todas sus fuerzas. Y entonces, una noche, apareció la primera señal concreta. Clara estaba en la ducha y su celular vibraba sobre la mesilla de noche. Daniel no era un hombre que metiera las cosas de su esposa. Confié en ella. O al menos confié en él hasta esa fiesta. Pero lo que alguna vez fue una certeza inquebrantable ahora era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Miró la pantalla. Un número no identificado. El mensaje, breve, seco, lleno de significado imposible de ignorar: te extraño. Necesito verte. El suelo pareció deslizarse bajo sus pies. Por un momento permaneció inmóvil, sosteniendo el celular en la mano, tratando de encontrar una razón plausible para ese mensaje. Pero no hubo ninguna explicación inocente. Eso era exactamente lo que parecía. Escuchó el sonido del agua deteniéndose y rápidamente puso su teléfono celular en su lugar. No dije nada. No esa noche. En los días siguientes, Daniel observó a Clara como nunca antes. Cada paso, cada disculpa, cada expresión de su rostro. Todo encajaba en un rompecabezas que no quería armar, pero que, pieza a pieza, se hacía imposible de ignorar. Necesitaba pruebas. Necesitaba la verdad ante sus ojos. Entonces, tomó una decisión. El viernes siguiente, Clara salió de casa alegando que iba a cenar con una amiga. Una cena que, según Daniel, nunca se produjo. Esperó unos minutos antes de irse detrás de ella. Condujo manteniendo la distancia, siguiendo la ruta sin prisas. Se le dio un vuelco el estómago al ver que ella no iba a ningún restaurante, sino a un hotel discreto, lo suficientemente alejado como para evitar miradas no deseadas. Aparcó al otro lado de la calle, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Vio cuando Clara salió del auto, se arregló el cabello, comprobó su apariencia en el reflejo de la ventana. Había algo en su actitud, una energía diferente, un brillo que no había visto en mucho tiempo. Pero ese brillo no era para él. Fue para otra persona. Entró al hotel y poco después apareció otra figura. Leonardo. El jefe de Daniel. El hombre que lo elogiaba en las reuniones, que se mostraba como un mentor, que se esforzaba en cultivar una relación cercana. Allí estaba él, cruzando la entrada del hotel sin dudarlo, como si ese camino ya fuera conocido. Como si no fuera la primera vez. Daniel sintió que se le secaba la garganta. ¿Podría entrar y enfrentarlos allí mismo? Pero no. Quería ver hasta dónde llegaría. Necesitaba algo que Clara nunca pudiera negar. El tiempo pasó, esperó. 1 hora. 2. Ningún mensaje de ella, ninguna explicación. Solo el silencio que confirmó todo lo que ya sabía. Cuando Clara finalmente se fue,
caminó con paso ligero y una discreta sonrisa en los labios. La expresión de alguien que acababa de experimentar algo intenso. Daniel no la siguió. Se quedó allí, de pie en el auto, sintiendo el peso de la verdad aplastarlo. Esa noche, Clara regresó a casa, saludó a Daniel con un ligero beso, como si nada hubiera pasado. Como si ese matrimonio siguiera siendo el mismo. Él la observó, estudió cada movimiento, cada palabra pronunciada con naturalidad. Lo que ella no sabía era que, dentro de él, algo ya había cambiado. Y al día siguiente tomó su decisión. La sala estaba llena, la música resonaba entre los invitados, pero para Daniel, el mundo se había convertido en un silencio absoluto. Su mirada estaba fija en Clara y Leonardo, bailando en medio de la habitación como si fueran los únicos allí. Su cuerpo fluyó fácilmente bajo su mando, las sonrisas se intercambiaron, los toques sutiles. Daniel apretó los puños pero no se movió de inmediato. No en ese momento. No delante de tantos testigos. Había algo dentro de él que ya no ardía como ira, sino como algo mucho más profundo, un sentimiento de traición que carcomía cada fibra de su ser. El baile terminó y Clara volvió a su lado como si nada hubiera pasado. Ella sonrió levemente, pero Daniel notó que había algo en sus ojos que delataba un secreto. Un brillo que no era para él. La fiesta continuó, se hicieron brindis y se pronunciaron discursos. Leonardo estaba en el centro de todo, como siempre, el hombre que todos admiraban, respetaban e incluso temían. Pero Daniel vio más allá de la fachada. Vi la suciedad detrás de la impecable máscara. Cuando la noche llegó a su fin, Daniel se levantó y pidió la atención de todos. El micrófono estaba firmemente en su mano, su voz estaba controlada, pero llevada con algo que silenció toda la sala. Empezó a hablar de gratitud, de trabajo duro, de la importancia de la confianza en cualquier relación, ya sea en el entorno corporativo o fuera de él. Y luego, sin cambiar de tono, sin mostrar ninguna vacilación, miró directamente a su esposa y declaró delante de todos: «Hoy quiero aprovechar esta ocasión especial para anunciar que solicito el divorcio». El impacto fue inmediato. La sala quedó sumida en un murmullo colectivo de conmoción e incredulidad. Las miradas se dirigieron a Clara, que se quedó inmóvil, pálida, con los ojos muy abiertos y las manos ligeramente temblorosas. Leonardo permaneció inmóvil, pero la tensión en su mandíbula demostraba que ya entendía lo que se avecinaba. Daniel continuó. «Mi esposa y mi querido jefe aquí me hicieron el favor de liberarme de este matrimonio. Así que es justo que comparta esta noticia con todos». Clara finalmente recuperó la voz, pero ya no estaba tan dulce y tranquila como siempre. Estaba desesperada. «Daniel, por favor no hagas esto, aquí no», él se rió, pero no de felicidad. «¿Por qué no? Aquí empezó todo, ¿no? O mejor dicho, aquí es donde perdiste el miedo a ser descubierto». El murmullo en el público creció, algunas personas miraban a Leonardo, esperando que dijera algo, que lo negara, que lo desmintiera. Pero permaneció en silencio, mirando a Daniel con algo entre desafío e impotencia. Clara negó con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No fue así, no así. Lo estás entendiendo todo mal». «Ah, corrígeme entonces. ¿No te vi entrando a un hotel con él? ¿No esperé afuera durante horas mientras regresabas a casa con esa sonrisa en tu rostro?» Ella tragó con fuerza. La mentira murió incluso antes de ser dicha. Su silencio fue la confesión final. Pero lo que nadie esperaba allí era lo que vendría después. Una voz surgió entre los invitados, cortando el aire como una espada. «Tal vez sea un buen momento para que todos sepan la verdad sobre lo que realmente sucede en esta empresa». Todos se dirigieron a la fuente de la voz. Era Fernanda, una de las coordinadoras financieras de la empresa, una mujer que había trabajado allí durante años, siempre discreta, siempre eficiente. Pero ahora su expresión tenía un peso diferente. Leonardo la miró directamente y, por primera vez esa noche, su mirada no era de confianza ni de arrogancia. Era puro miedo. Fernanda avanzó por la sala hasta situarse frente a todos. Respiró hondo, su cuerpo temblaba de ira e indignación. «Tal vez pienses que esto es solo un caso de traición, pero te puedo asegurar que es mucho más que eso». Daniel frunció el ceño. No esperaba eso.
¿Qué quieres decir? Fernanda se cruzó de brazos. Siempre supe que Leonardo no era un hombre limpio. Pero lo que me sorprendió fue descubrir hasta dónde iba a conseguir lo que quería. El silencio en el salón se volvió ensordecedor. Leonardo dio un paso adelante, intentando tomar el control de la situación. Fernanda, no sé de qué estás hablando, pero debes pensarlo bien antes de hacer acusaciones infundadas. Ella se rió, pero fue una risa amarga. ¿Infundado? Tal vez será mejor que me dejes hablar antes de quemarte aún más. Porque tengo pruebas. Y estoy seguro de que a nadie aquí le gustará lo que escuche. La mirada de Daniel pasó de su esposa a Fernanda, sintiendo un nudo en el estómago. Dilo ya. Respiró hondo, agarró con fuerza el asa de su bolso y sacó un sobre lleno de documentos. Aquí están todas las transferencias financieras sospechosas que Leonardo ha realizado a lo largo de los años. Malversaciones millonarias, contratos falsificados, pagos que simplemente desaparecen sin explicación. ¿Y adivinen a dónde fue a parar parte de ese dinero? Para cubrir reuniones, cenas, hoteles, todo lo que usaba para mantener un esquema interno de manipulación y coerción. Siempre lo sospeché, pero cuando vi los gastos más recientes, supe que tenía que actuar. Daniel tomó los papeles y sus ojos escanearon la información rápidamente. Y entonces ahí estaba. Transacciones por montos absurdos, pagos ocultos. Y un nombre que le llamó la atención. Clara. Tu esposa. Su nombre está vinculado a transferencias, a prestaciones pagadas directamente por Leonardo. Él levantó la vista y la miró como si estuviera viendo a alguien que no conocía. ¿Qué significa eso? Clara se llevó las manos a la cara y las lágrimas comenzaron a fluir. Daniel, por favor, no lo sabía. ¿Yo no lo sabía? Dio un paso adelante, su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. ¿Entonces me engañaste por dinero? ¿Te volviste parte de este plan? Ella sollozaba, con el maquillaje corrido y el rostro lleno de desesperación. Me hizo promesas, me dijo que nunca te haría daño, que solo era un acuerdo. Daniel tiró los papeles al suelo. ¿Un trato? ¿Un maldito trato para comprarte tu parte mientras robabas la empresa? ¿Y qué obtuviste con eso, Clara? ¿Un auto nuevo? ¿Un apartamento? ¿Cuánto costó nuestra historia? Leonardo intentó intervenir, pero ya era demasiado tarde. Todo el salón estaba en su contra ahora. Algunos empleados murmuraron indignados, otros ya hablaban de llamar a la policía. El escándalo estaba en marcha. Y Daniel, frente a la mujer que alguna vez fue suya, se dio cuenta de que la traición no se trataba solo del cuerpo, sino de todo lo que habían construido juntos. Y ahora todo eso había terminado. Clara lloraba, Leonardo estaba acorralado y, ¿Daniel? Solo sintió un oscuro alivio al darse cuenta de que a pesar del dolor, al menos ahora sabía toda la verdad. El salón de fiestas parecía haberse convertido en una sala de audiencia silenciosa. El escándalo había estallado ante los ojos de todos y ahora nadie sabía cómo reaccionar. El aire lleno de murmullos era casi sofocante. Clara estaba inmóvil, con los ojos rojos y llenos de lágrimas, como si quisiera desaparecer de allí. Leonardo mantuvo una expresión rígida, pero el sudor de su frente delataba su desesperación. No solo estaba siendo expuesto por una relación extramatrimonial, sino por algo mucho peor. Su imperio de poder y control estaba a punto de desmoronarse. Daniel sintió el impacto de todo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su visión parecía borrosa, sus pensamientos confusos. Quería sentir ira, odio, indignación. Pero, sobre todo, lo que dominaba su pecho era el aplastante sentimiento de traición. No fue solo Clara quien lo había destruido, sino también Leonardo, un hombre al que admiraba y respetaba. Cada segundo que pasaba, el peso de la verdad se hacía más insoportable. Leonardo se dio cuenta de que necesitaba actuar, recuperar el control de la situación. Respiró hondo y dio un paso adelante, adoptando ese tono de voz tranquilo y calculado que siempre usaba para manipular a los demás. Tomemos un respiro. Entiendo que esto suena peor de lo que realmente es. Pero estas acusaciones son serias y deben considerarse con calma. Daniel se rió,
pero su risa era amarga, llena de un desprecio que nunca antes había sentido. ¿Analizado con calma? ¿De verdad crees que puedes salir de esto con solo palabras bonitas? Fernanda trajo pruebas. Documentos. Esto ya no se trata de sospechas. Se trata de hechos. Clara sostuvo los brazos de Daniel, su toque vacilante, como si estuviera tratando de anclarlo a la realidad antes de que explotara de una vez por todas. Por favor, escúchame. Nunca quise que llegara a esto. Tomé una decisión equivocada, sí. Me equivoqué. Pero te amo, siempre lo he hecho. Él apartó su brazo, como si el contacto le quemara. No digas esa palabra. ¿Amor? ¿Qué sabes sobre el amor, Clara? El amor no se puede comprar. El amor no se puede vender. Ella rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos, mientras las miradas de los invitados eran ahora puro juicio. Lo que antes era admiración por la mujer que siempre había sido vista como una esposa perfecta, ahora se convertía en desprecio. Leonardo sabía que si permanecía en silencio, permitiría que Daniel tomara el control de la situación. Y eso era algo que él nunca permitiría. Con voz firme, levantó las manos como si estuviera mediando en un conflicto. Aquí nadie es un santo, Daniel. Todo el mundo comete errores. Yo cometí el mío, Clara el suyo. Pero tú también. ¿Crees que este matrimonio fue perfecto? ¿Nunca te paraste a pensar por qué Clara buscaba otra cosa? Te importaba más el trabajo que tu propia esposa. Se sentía invisible. Olvidada. Daniel sintió que la ira explotaba en su interior. ¿Entonces ahora quieres justificar lo que hiciste? ¿Como si fuera mi culpa? ¿Como si Clara no tuviera más opción que venderte su dignidad? Leonardo entrecerró los ojos y una sonrisa torcida apareció en su rostro. Puedes odiarme todo lo que quieras, Daniel, pero la verdad es que, en el fondo, sabes que nunca fuiste suficiente para ella. Clara miró hacia arriba, desesperada. No digas eso, Leonardo. Daniel sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. No porque creyera las palabras de Leonardo, sino porque, en el fondo, sabía que Clara no le contradeciría. Y esa era la respuesta que necesitaba. Fernanda, que hasta entonces había observado todo en silencio, finalmente decidió intervenir. Puedes continuar con este juego de acusaciones y justificaciones patéticas, pero la verdad es una, la justicia se hará cargo de ti, Leonardo. Y en cuanto a ti, Clara, espero que algún día comprendas el precio de tus elecciones. Los murmullos entre los invitados aumentaron. Algunas personas ya sacaban sus celulares, enviaban mensajes, compartían el escándalo en tiempo real. Las noticias no se limitarían a esa habitación. Pronto, toda la empresa, tal vez incluso los medios de comunicación, sabrían sobre la corrupción de Leonardo y su participación en planes fraudulentos. Ya no era un hombre poderoso. Era un hombre condenado. Leonardo, al darse cuenta de que la situación estaba fuera de control, decidió que era hora de irse. Se volvió hacia Clara y le tendió la mano. Ven conmigo. Todavía podemos salir de esto juntos. Parpadeó un par de veces, sin creer lo que estaba escuchando. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Ven conmigo. Todavía puedo protegerte. Su voz era firme, pero había urgencia en sus palabras. Sabía que si iba solo afrontaría todo sin nadie a su lado. Necesitaba a Clara, aunque solo fuera para mantener la ilusión de que todavía tenía algo bajo control. Los ojos de Clara se encontraron con los de Daniel por un momento, pero lo que vio en ellos fue algo que nunca antes había visto. Vacío. Él ya había dejado de luchar por ella. No hubo más súplicas, no más dolor. Solo el final. Ella dudó. Miró a su alrededor y vio que allí ya no había ningún refugio. No hubo más respeto. Ya no había casa. Y luego dio un paso adelante. Tomó la mano de Leonardo. Daniel no mostró sorpresa. Él simplemente asintió levemente, como si ya supiera que ese sería el resultado. Eso es todo, entonces. Clara se tragó las lágrimas, pero no pudo responder. Ella y Leonardo caminaron juntos hasta la salida de la habitación,
ignorando las miradas que lo seguían. Pero antes de que pudieran cruzar la puerta, un sonido cortó el aire. Sirenas. La policía había llegado. Leonardo se detuvo de repente y abrió mucho los ojos. Miró a Fernanda, quien sonrió de reojo. ¿Crees que te dejaría escapar tan fácilmente? Dos policías entraron en la habitación y caminaron directamente hacia Leonardo. Señor Leonardo, está detenido por fraude, lavado de dinero y corrupción. Tenemos una orden para arrestarlo ahora mismo. El caos sobrevino de una vez por todas. Clara soltó la mano de Leonardo como si estuviera en llamas. Intentó reaccionar, intentó discutir, pero ya era demasiado tarde. La policía lo esposó allí mismo, delante de todos, mientras él gritaba que había sido un error. Pero ya nadie creía en sus palabras. Daniel observó todo con una mezcla de alivio y cansancio. Había perdido mucho esa noche. Pero de alguna manera sentí que finalmente era libre. Clara lo miró por última vez, como si quisiera decir algo. Pero Daniel simplemente miró hacia otro lado. Para él ella ya no existía. Y luego, sin mirar atrás, abandonó la fiesta. El mundo exterior seguía girando, pero por dentro todo comenzaba de nuevo. El aire frío de la noche envolvió a Daniel cuando salió del pasillo, sus pasos resonaban en el piso de mármol de la entrada del edificio. La ciudad permaneció viva por todos lados, indiferente al caos que acababa de ocurrir. La fiesta que se suponía sería un evento corporativo de celebración se había convertido en un escenario de revelaciones que destruyeron todo lo que sabía. Se detuvo por un momento, inspiró aire en sus pulmones y sintió que la presión en su pecho se intensificaba. Nada allí parecía real. Como si estuviera despertando de una pesadilla que aún no había terminado. Las sirenas del coche de policía todavía resonaban en la calle y supo que se llevaban a Leonardo. No hubo pelea. Sin discurso final. Solo un hombre derrotado siendo arrastrado a afrontar las consecuencias de su propio ego. Pero no era él en quien Daniel estaba pensando ahora. Su mirada perdida se encontró con la imagen de Clara, aún parada en la puerta de la habitación, como si no supiera a dónde ir. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero él ya no podía sentir nada al verla así. Hubo un tiempo en que ver su dolor habría sido insoportable. Pero ahora solo sentía un profundo cansancio. Un cansancio que se arraigó en cada parte de él. Apartó la mirada y empezó a caminar. El viaje hasta su coche fue silencioso, con solo el sonido amortiguado del tráfico de fondo. Cuando entró, dejó escapar un largo suspiro y apoyó la cabeza en el volante durante unos segundos. Su mente daba vueltas en 1000 direcciones. Se preguntó cómo llegó todo ahí. ¿Cuándo exactamente había perdido el control de su propia vida? Tu casa, tu esposa, tu trabajo. Todo parecía muy lejano ahora. Podía llamar a alguien, compartir el dolor, pero se dio cuenta de que no había nadie. Siempre fue un hombre reservado, alguien que evitaba exponer sus problemas. Ahora estaba completamente solo. Lentamente arrancó el auto y comenzó a conducir, sin rumbo definido. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, pero no veía nada más que el vacío que se había instalado en su interior. Pasó por calles familiares, por lugares que alguna vez tuvieron significado pero que ahora parecían puntos irrelevantes en el camino. En algún momento, se dio cuenta de que le temblaban las manos sobre el volante. Un reflejo del torbellino de emociones que luchan dentro de él. Enojo. Tristeza. Frustración. El teléfono que vibraba en el asiento de al lado lo sacó de su trance. Cogió el dispositivo y vio el nombre de Clara en la pantalla. Por un momento consideró ignorarlo. Pero, sin entender por qué, respondió. Su voz era baja, frágil. Daniel, por favor, ¿podemos hablar? Mantuvo la mirada fija en el camino, con la mandíbula apretada. No hay nada más que decir, Clara. Ella sollozó al otro lado. Sé que cometí un error. Sé que te lastimé. Pero necesito que me escuches. Silencio prolongado. Podría cerrar, terminar todo allí. Pero una parte de él quería escuchar. Quizás por curiosidad. Tal vez porque, en el fondo, todavía existía una sombra del hombre que una vez la amó.
Clara respiró hondo antes de continuar. No quería que fuera así. Se suponía que esto no debía suceder. Me perdí, me dejé llevar y ahora lo he perdido todo. Te he perdido a ti. Daniel se rió, pero su voz era hueca. ¿Ahora te das cuenta de eso? Nunca dejé de amarte. Pero en algún momento, dejé de reconocerme. Y lo siguiente que supe fue que ya estaba involucrado en algo que no podía controlar. Sintió un peso en el pecho, pero no permitió que eso lo debilitara. Y aún así, elegiste quedarte a su lado hasta el último segundo. Tomaste su mano, confiaste en él. Ella tragó con fuerza. No sabía qué hacer. Pero cuando vi que se lo llevaban, cuando me di cuenta de lo que realmente era, me sentí sucio. Sentí como si hubiera sido parte de algo horrible, algo que nunca debería haber sucedido. Presionó sus dedos contra el volante. Pero sucedió. Clara lloró al otro lado. Si pudiera retroceder en el tiempo, haría todo diferente. Daría cualquier cosa por tenerte de regreso. Daniel cerró los ojos por un momento. Quería sentir algo cuando escuché eso. Pero no quedó más que cansancio. Pero no puedes retroceder en el tiempo, Clara. Yo tampoco. Solo podemos avanzar. Ella sollozó más fuerte. Entonces dime cómo seguir sin ti. ¿Cómo hago eso? Permaneció en silencio durante un largo rato antes de finalmente responder. Tú encuentras una manera. Justo como yo voy a tener que hacerlo. Y luego colgó. El camino frente a él parecía interminable. Pero por primera vez esa noche, sintió que ya no necesitaba mirar atrás. A la mañana siguiente, la noticia se había difundido. El escándalo de Leonardo y Clara estaba por todas partes. Redes sociales, periódicos internos de la empresa, grupos de empleados. La historia se había hecho pública y no había vuelta atrás. Clara desapareció de la vida de Daniel. Sin nuevos contactos, sin mensajes. Solo el silencio absoluto que ahora llenaba el espacio donde alguna vez hubo una vida compartida. Los días siguientes fueron una mezcla de adaptación y reconstrucción. Daniel no regresó a la empresa. Pidió permiso, dejó que los abogados se ocuparan del divorcio y se permitió respirar. Se alejó de todo lo que formaba parte de esa vieja vida y empezó a buscar algo nuevo. Fue una tarde cualquiera, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, que conoció a alguien. Isabela. Una mujer que había conocido años antes, alguien que solo había sido una presencia distante en su vida, pero que ahora parecía brillar con una intensidad que nunca había notado. El encuentro fue casual, una conversación sencilla, pero llena de significados. Ella le preguntó cómo estaba y, por una vez, él no tuvo que fingir. Dijo la verdad. Ella escuchó. Sin juicios, sin prisas. Solo escuché. Y en ese momento, Daniel se dio cuenta de que tal vez la vida aún le tenía reservado algo. Algo que todavía no podía entender del todo, pero que empezaba a revelarse. No se trataba de olvidar a Clara. No se trataba de borrar el pasado. Pero sobre finalmente permitirte seguir adelante. Y esta vez, sin mirar atrás. Daniel se despertó con la tenue luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas. La casa estaba en silencio, diferente a como solía ser. Antes Clara estaba preparando café, caminando descalza por la cocina, tarareando tranquilamente alguna melodía. Ahora solo había vacío. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de los últimos días en cada músculo de su cuerpo. Se sentó en el borde de la cama, se frotó la cara con las manos y respiró hondo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué vino después de la destrucción? Caminó hasta la cocina, abrió los armarios, sacó una taza y la llenó de café. El fuerte aroma llenó el aire, pero el sabor no era nada especial. Quizás porque no había nada más. Tomó un sorbo y miró por la ventana. La ciudad ya se movía afuera, indiferente al caos interno que llevaba. El teléfono que vibraba sobre la mesa rompió el silencio. Lo recogió, pero dudó antes de mirar. Quizás fue Clara otra vez. Pero no fue así. Era un número desconocido. Él respondió sin mucha preocupación. Hola.
La voz al otro lado de la línea era femenina, suave pero llena de tensión. ¿Daniel? Ella es Fernanda. Se enderezó en su silla, sorprendido. ¿Fernanda? ¿Qué había? Ella suspiró antes de continuar. Necesito hablar contigo. Sobre Leonardo. Y sobre Clara. Su estómago se apretó cuando escuchó los nombres. Pensé que no había nada más que decir. Ya todo había quedado expuesto, ya se habían caído todas las máscaras. Pero por la forma en que habló Fernanda, algo aún estaba por revelarse. Nos vemos en el café que hay a la vuelta de tu casa dentro de media hora. Prometo que es importante. Él dudó, pero finalmente aceptó. ¿Qué más podría pasar? Cogió las llaves del coche, se puso un abrigo y se fue. Cuando llegó al café, encontró a Fernanda sentada en una mesa en la esquina, distraídamente cogiendo la cuchara del café que había pedido. Se sentó frente a ella y observó su rostro. Parecía cansada, como si también estuviera cargando el peso de algo grande. Gracias por venir, dijo sin rodeos. Él simplemente asintió. ¿Qué quieres decirme? Respiró hondo antes de empezar. Leonardo está intentando salir de esto. Incluso después de todo. Tiene contactos, personas influyentes que están trabajando para mitigar las acusaciones en su contra. Pero eso no es todo. Daniel se cruzó de brazos, esperando. Está tratando de echarle parte de la culpa a Clara. Su nombre todavía provocó una reacción involuntaria en Daniel. Se quedó quieto por un momento, tratando de procesar. ¿Cómo esto? Él afirma que Clara sabía todo desde el principio, que ella era parte del plan. Que ayudaba a lavar dinero y que, de alguna manera, se lucraba con ello. Su idea es convertirla en la cómplice perfecta para que le reduzcan la pena. Daniel cerró los ojos por un momento, sintiendo un nudo en el pecho. Una parte de él quería que no le importara. Pero no pude. Por mucho que ella hubiera traicionado su confianza, él sabía que Clara no era una criminal. Sabía que ella podría haber sido ingenua, débil, pero nunca sería lo suficientemente fría como para participar activamente en un plan de ese nivel. ¿Le crees? Fernanda negó de inmediato con la cabeza. No. Conozco a Clara lo suficiente como para saber que fue manipulada. Pero sus abogados son buenos y él tiene influencia. Si nadie hace nada, ella podría terminar pagando por crímenes que no cometió. Daniel guardó silencio. El dilema estaba ante él, más claro que nunca. Podía simplemente mirar desde lejos, permitir que Clara enfrentara las consecuencias sola, que sintiera de primera mano el peso de las decisiones que tomó. O podría intervenir, incluso después de todo. Fernanda lo observó atentamente. Sé que no tienes motivos para ayudar. Pero tú no eres como él, Daniel. No eres un hombre que ve cómo destruyen a alguien y simplemente se da la vuelta. Se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en la mesa. ¿Qué esperas que haga? Colocó una unidad flash sobre la mesa. En el interior hay información sobre las personas reales involucradas. La gente que realmente estuvo con Leonardo desde el principio. Si esta evidencia llega a las autoridades, Clara puede ser eliminada de esta historia. Cogió la unidad flash y la hizo girar entre sus dedos. ¿Y por qué no lo entregas tú mismo? Ella sonrió de reojo. Porque viniendo de mí, su defensa encontrará la manera de desacreditarlo todo. Pero si viene de ti la cosa cambia. Fuiste traicionado, fuiste engañado. Te convertiste en la víctima de esta historia. Si esta información llega a usted, nadie podrá ignorarla. Daniel sintió el peso del pequeño objeto en su mano. Nunca imaginó que, después de todo, tendría que enfrentarse a una decisión como esta. Piénsalo, dijo Fernanda, poniéndose de pie. Pero piensa rápido. Porque Leonardo no esperará. Se quedó allí unos momentos después de que ella se fue, mirando la pantalla de su teléfono celular hacia la concurrida calle afuera. Si hiciera esto, ayudaría a Clara a escapar de una condena injusta. Pero al mismo tiempo, sabía que no había vuelta atrás a lo que alguna vez fueron. El amor que se habían tenido murió, ahogado en mentiras, traición y vergüenza. Al final del día,
Daniel tomó su decisión. Condujo hasta la oficina de un abogado de confianza y le entregó las pruebas, asegurándose de que terminaran en las manos adecuadas. No hizo esto por Clara, sino porque sabía que había que hacer lo correcto. Él no era Leonardo. Y nunca lo sería. 2 semanas después, recibió un mensaje de un número desconocido. Solo 2 palabras: gracias Daniel. Miró su teléfono durante mucho tiempo antes de finalmente borrar el mensaje. El pasado ahora era solo eso. Pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que finalmente estaba listo para seguir adelante. El tiempo pasó como un torbellino, llevándose consigo los restos de lo que alguna vez fue la vida de cada uno de ellos. Daniel observaba todo desde lejos, sin deseos de volver a interferir. Ya no buscó a Clara, no intentó comprender qué pasó con Leonardo después del juicio, ni siquiera se molestó en seguir el desenlace del escándalo en la empresa. No porque no le importara, sino porque sabía que todo pertenecía a un pasado que no quería cargar. Ahora solo existía la inevitable necesidad de avanzar, de construir algo nuevo, de dejarlo todo atrás. Pero el destino, por mucho que pareciera querer poner fin al ciclo, todavía tenía sus propias maneras de hacer que cada persona pagara el precio de sus decisiones. Leonardo fue condenado. Las pruebas entregadas por Daniel y Fernanda fueron definitivas y el juicio se desarrolló más rápido de lo que nadie esperaba. Su imperio de influencia se derrumbó ante los ojos de todos. Intentó, hasta el último momento, evitar culpas, culpando a socios, empleados e incluso a Clara. Pero nadie creyó en sus palabras. El hombre que alguna vez gobernó con tanta autoridad quedó reducido a nada más que un criminal, un estafador que usó su posición para enriquecerse a costa de todos. La sentencia fue dura. Años de prisión sin posibilidad de apelación. Su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción y su reputación fue destruida. Pero lo peor de todo no fue la prisión. Fue el olvido. El mundo siguió sin él. Clara intentó escapar de las cenizas de su propia ruina. Después del escándalo, lo perdió todo. La casa, los amigos, el respeto. Los lugares que frecuentaba se convirtieron en ambientes hostiles, llenos de miradas críticas. Intentó recomponerse, intentó encontrar una manera de volver a algo que le parecía normal, pero ya no había lugar para ella en ese mundo. Su nombre estaba marcado. Ninguna empresa quiso asociarse con la mujer que se involucró con un criminal. Intentó pedir ayuda a su familia, pero incluso ellos le dieron la espalda. Tu error fue demasiado grande y el peso del mismo recayó sobre tus hombros sin piedad. Un día conoció a Daniel por casualidad. Él estaba saliendo de un café, luciendo más liviano de lo que ella lo había visto nunca. Él siguió adelante. Ella no. Cuando sus miradas se encontraron, Clara abrió la boca para decir algo, pero él simplemente desvió la mirada y siguió su camino. Fue allí donde ella entendió. No había vuelta atrás. Para ella no quedaba más que soledad. Fernanda, en cambio, continuó su camino con dignidad. Se convirtió en un actor clave en la reestructuración de la empresa tras el escándalo. El Consejo de Administración se dio cuenta del error que cometieron al permitir que Leonardo dominara todo sin lugar a dudas y decidió reformular el entorno empresarial. Se alejaron de las sombras de la corrupción y empezaron de cero. Asumió un papel importante y se convirtió en un referente de ética y competencia. Su valentía al exponer todo hizo justicia a muchos de los afectados por los crímenes de su exjefe. Al final, Fernanda no solo sobrevivió al caos, sino que salió de él más fuerte que nunca. Y luego estaba Daniel. El hombre que fue traicionado, humillado, abatido. Pero se negó a dejarse consumir por lo sucedido. Aprendió que la venganza no era la respuesta. Ese verdadero ajuste de cuentas no llegó con gritos ni desesperación, sino con la paz de seguir adelante mientras aquellos que causaron la destrucción quedaron atrás. Su trabajo en la empresa ha terminado oficialmente. Ya no quería ser parte de ese mundo. Con el dinero que tenía decidió abrir algo propio, un proyecto independiente que le permitiera empezar de nuevo lejos de los recuerdos de todo lo que había pasado. Y fue en este camino que volvió a encontrarse con Isabela. Ella no surgió como un romance inmediato, sino como una presencia silenciosa y gentil. Alguien que lo escuchaba cuando necesitaba hablar,
que respetaba su tiempo sin intentar llenar los vacíos que aún existían en su interior. Poco a poco, lo que empezó como una amistad se convirtió en algo más. Ya no era como antes, no era intenso ni abrumador. Era ligero. Fue real. Era verdad. La última vez que supo de Clara fue a través de un amigo en común. Dijeron que estaba tratando de rehacer su vida en otro lugar, lejos de todo. Pero ya no importaba. Ella era solo un recuerdo lejano. Una cicatriz que, con el tiempo, dejó de doler. Ahora, mirando hacia el futuro, Daniel sabía que había ganado. No porque destruyó a quienes le hicieron daño, sino porque eligió vivir sin cargar con el peso de lo que le hicieron. El pasado permaneció donde pertenecía. La traición puede destruir vidas. Puedes arrancar todo lo que parecía sólido. Pero también puede ser la chispa que encienda la necesidad de empezar de nuevo. Y a veces, empezar de nuevo es lo que realmente nos salva. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario, quiero saber tu opinión. Y si aún no estás suscrito al canal, regístrate ahora para seguir historias más impactantes como esta. Aquí no se glorifica la traición y cada elección tiene sus consecuencias. Hasta la próxima.